Bueno, chicos, muy bien. Continuando entonces con las explicaciones y ya para ir cerrando este bloque, digamos, de explicaciones, nosotros veníamos hablando sobre el estado de bienestar, ¿sí? ¿Qué es lo que nos aporta o qué es lo que aporta el estado de bienestar en el marco del contexto histórico en el cual surge? ¿Qué es lo que aporta a los derechos humanos? Bueno, aporta justamente los derechos de segunda generación. Nosotros decíamos que los derechos de segunda generación son aquellos donde se puede ver al hombre en sociedad, ¿sí? Dentro de esos derechos de segunda generación tenemos el derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a una vida digna, ¿sí? Todos esos derechos que hacen al hombre en sociedad, ¿sí? Derecho, por ejemplo, a agruparse para conseguir mejoras salariales, por ejemplo, ¿sí? A pertenecer a un sindicato. Todos esos derechos de alguna manera hacen referencia a los derechos de segunda generación, que nosotros ya lo hemos visto. Pasando un poco a los derechos de tercera generación, ¿sí? Que son los que de alguna manera se dan ahora en esta última instancia, en este último momento. Recordemos, esto yo ya se los había dicho la semana pasada, cuando nosotros hablamos justamente de derechos de tercera generación, no significa que no sean más importantes o menos importantes que los derechos de primera y de segunda, sino que se dan justamente divididos y clasificados de esa manera por el momento en el que surgen, ¿sí? Los derechos de tercera generación, nosotros habíamos dicho que surgen a partir de ciertos grupos, ¿sí? Ciertas minorías étnicas, podríamos decir, o ciertas minorías, digamos, dentro de los sectores de la población, dentro de los sectores sociales, que de alguna manera no están siendo favorecidos con los derechos actuales en ese momento. Entonces tenemos grupos étnicos, sectores de la población como por ejemplo las mujeres, el grupo de feministas o el colectivo feminista, ¿sí? Los ecologistas, por ejemplo, ¿sí? Todo se da en masa, en grupos, en cuestiones más bien colectivas. Entonces por eso se llaman derechos de tercera generación o derechos colectivos, ¿sí? Bien. Dentro de los derechos de tercera generación, ustedes van a encontrar en el texto que hay un proceso que se llama proceso de descolonización, ¿sí? El proceso de descolonización se dio en los países de África y Asia, en lugares de África y de Asia, ¿sí? En estos lugares, más o menos en la época de lo que fue el 70 y el 80, nosotros después vamos a ver una película que refiere un poco a lo que fue el apartheid, por ejemplo, en Sudáfrica. Si bien ya estaban los derechos humanos, si bien ya existían los derechos humanos, ya era vigente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, había pueblos, había comunidades que todavía estaban siendo oprimidas, ¿sí? Y en ese sentido, Sudáfrica fue un país que sufrió el apartheid, y el apartheid justamente terminó más o menos entre el 80 entre el 80 y el 90, digamos, entre esas dos décadas. Entonces, de alguna manera, hasta ese momento podemos decir que todavía sí, los derechos humanos, si bien existían, no eran legítimos para todos, no eran verdaderos y válidos para todos.